1929, Cleveland Clinic, calle 90 y 3 Este, sala B30 y 1 del sótano. El reloj marca las 11 de un miércoles por la mañana y la sala tiene paredes de hormigón, techo bajo, iluminada por una única bombilla incandescente de 100 vatios colgada de un conducto expuesto. El aire transporta el tenue rastro dulce y acre del alcanfor y el éter, la lenta desgasificación del nitrato de celulosa. Aproximadamente 1.900 kilogramos de película de rayos X se apilan del suelo al techo sobre estanterías abiertas de madera unas 70.000 láminas, cada una a un paciente, un diagnóstico, un año de memoria prensada en una base transparente no más gruesa que una uña. Un obrero siente el calor de la tubería de vapor que pasa por encima a través de su gorra antes de sentirlo en la cara. La tubería corre a unos 8 centímetros sobre el estante superior. La película ha vivido junto a esa tubería durante 8 años. Nunca ha pasado nada. Los propios registros de la clínica califican el almacenamiento como amplio. El umbral de descomposición de la película de nitrato de celulosa es de 40 y 1 grado Celsius sostenidos, y la tubería bajo la carga matinal corre mucho más caliente que eso. Un encargado de mantenimiento pasa por la puerta cargando una llave inglesa. No se detiene, no mira hacia adentro. Ha caminado ese pasillo 1000 veces. 4 minutos después, ve 30 y uno libera. No llamas. Vapor. Una nube amarilla parduzca sube por los huecos de los ascensores y las escaleras como agua que encuentra su nivel hacia arriba. Dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno. La nube alcanza el solarium del 4º piso en menos de 90 segundos. Los pacientes en sillas de ruedas no pueden correr. No pueden. Una enfermera en el descansillo del 2º piso respira una sola vez y siente que se le cierra la garganta. Un médico en una sala de consulta del 3er piso alarga la mano hacia una hoja de ventana que no se moverá. Entonces un solo golpe seco y concuso, una única explosión, lanza tapas de alcantarilla a 2 pisos de altura hacia la calle. Y la calle misma se llena con el sonido de cristales rotos. No fue construido para matar. Fue construido para ver dentro del cuerpo humano, para hacer legible el esqueleto vivo al ojo del médico, para cartografiar el tumor y el hueso roto y la bala alojada. ¿Por qué entonces la tecnología diagnóstica más segura de su generación asfixió a 123 personas dentro del hospital más moderno de América en 4 minutos sin que jamás sonara una alarma de incendio? La respuesta ya estaba dentro del edificio el día en que el edificio abrió, trazada en sus planos, archivada en sus presupuestos, escrita en la química misma de las láminas que lo definían como moderno, y el primer lugar donde se esconde esa respuesta es un taller en Albany, 60 años antes de que el gas subiera por esas escaleras. Allí, en 1869, un impresor convertido en inventor llamado John Wesley Hyatt perseguía un premio de $10,000 ofrecido por la firma de billares Phelan & Colander, que quería un sustituto del marfil antes de que se acabaran los elefantes. Hyatt, trabajando con su hermano Isaiah en un pequeño taller atestado de prensas y frascos de productos químicos, tomó fibra de algodón y la trató con una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico. Plastificó la piroxilina resultante con alcanfor. La moldeó con calor. La moldeó bajo presión. La patentó como patente de los Estados Unidos número 105.338, una mejora en el tratamiento y moldeo de la piroxilina. La llamó celuloide. Creyó haber resuelto un problema sobre bolas de billar. Lo que en realidad había inventado era un polímero cuya cadena principal portaba grupos nitrato unidos directamente a las cadenas de celulosa, un primo químico del algodón pólvora, el propelente usado en proyectiles de artillería por toda Europa. Reduce ligeramente el contenido de nitrógeno y obtienes un plástico. Súbelo ligeramente y obtienes una bomba. La línea entre los dos era una fracción de 1%. Los átomos no sabían a qué aplicación servían. El celuloide de Hyatt sonaba con un chasquido hermoso al ser golpeado. Informes de salones de Colorado afirmaban que a veces los hombres desenfundaban pistolas al oír el sonido, confundiendo el chasquido de una bola de billar con el martilleo de un percutor. La molécula era hermosa, la molécula era paciente. Permanecería tranquilamente en cualquier estante de cualquier almacén en cualquier clima durante años, y entonces, con apenas unos grados de calor de más, recordaría lo que era. Para 1889, en Rochester, Nueva York, George Eastman había construido una empresa sobre placas fotográficas de vidrio y buscaba la manera de hacer portátil la fotografía. Contrató a un químico llamado Henry Reichenbach.
Reichenbach tomó el compuesto de Hyatt y lo reformuló en una base delgada, transparente y flexible, de aproximadamente 1/10 de milímetro de grosor, apta para enrollarse en un carrete patente 417202. Las placas de vidrio eran pesadas, frágiles, caras y requerían un cuarto oscuro y un trípode. La película de nitrato era ligera, barata, fabricable en serie y podía cargarse en una cámara de mano. Una cámara de rollo se volvió posible. Para 1896, las películas en movimiento se volvieron posibles. Luego, entre 1914 y 1918, la radiografía médica adoptó la misma base, porque las láminas de nitrato eran más baratas que el vidrio, más fáciles de archivar, más fáciles de enviar y más fáciles de almacenar en cajones planos de acero. Todos los hospitales de América comenzaron a acumular piroxilina por toneladas. El contenido de nitrógeno de la película médica de rayos X oscilaba entre 11 y 12%. El algodón pólvora estaba en 13%. El margen era así de estrecho. Los propios libros de contabilidad de la fábrica de Eastman Kodak de aquellos años registran envíos a hospitales desde Boston hasta San Francisco, con cifras que subían cada trimestre. Para 1925, el archivo de un gran hospital estadounidense contenía más energía química potencial que un pequeño depósito de municiones, archivado bajo la palabra registros. Se vendió como un registro. Se comportó como una reserva. Nadie escribió la segunda oración en la factura. La industria ya había aprendido lo que podía hacer el nitrato, simplemente aprendió la lección equivocada, y la aprendió ruidosamente. En París, el 4 de mayo de 1897, el Bazar de la Charité se incendió cuando la lámpara de éter de un cinematógrafo encendió un rollo de película de nitrato dentro de un pabellón temporal de madera. 126 personas murieron, la mayoría mujeres de la aristocracia francesa atrapadas contra paredes de tela drapeada. En Pittsburgh, en 1909, el edificio Ferguson ardió alrededor de una distribuidora de películas. Los incendios en cabinas de proyección se multiplicaron año tras año durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Chicago, Nueva York, Birmingham, Glasgow, Tokio pequeños, grandes, fatales. La química de estos fallos ya era comprendida por los químicos en activo en todos los grandes fabricantes de película. La película de nitrato no requiere una llama externa para fallar. A 41 grados Celsius sostenidos, comienza una descomposición autocatalítica. Cada molécula que se descompone calienta y corrompe a sus vecinas. A aproximadamente 150 grados Celsius se enciende sola, y una vez que arde, genera su propio oxígeno a medida que avanza. El agua no la extinguirá. La sofocación no la extinguirá, ni siquiera un barril de acero sellado la extinguirá. La película es su propio oxidante. La National Board of Fire Underwriters emitió una circular alrededor de 1910 que esbozaba precauciones de almacenamiento y proyección. Revistas especializadas como American Cinematographer publicaban las advertencias en casi todos los números. La industria cinematográfica respondió con disciplina. Para 1920, había ensamblado los códigos contra incendios más rigurosos de cualquier industria estadounidense, cabezales de aspersores sobre cada estante de bobinas, puertas con clasificación contra incendios en cada cabina de proyección, proyeccionistas entrenados con simulacros de evacuación, bóvedas con paredes de cemento en cada estudio. Se construyeron bóvedas, se sellaron puertas, se programaron inspecciones. Cada una de esas precauciones era contra el fuego. Ninguna era contra el gas. Cuanto más segura se volvía la sala contra las llamas, con más eficiencia sellaba el veneno dentro. Construyeron la bóveda para contener un incendio. La bóveda hizo exactamente eso. La industria de los rayos X heredó las normas de seguridad del cine y el punto ciego del cine juntos, el mismo barril, la misma puerta, el mismo cerrojo, la misma lógica. La sala que mataría en Cleveland sería diseñada en obediencia a códigos escritos por hombres que solo habían visto arder la película. Nunca la habían visto respirar. En 1921, 4 cirujanos, George Washington Cryle, Frank Bunce, William Lower y John Phillips, inauguraron la Cleveland Clinic en la calle 93, como una clínica motor de investigación, un hospital que trataría pacientes y generaría conocimiento en el mismo edificio, con diagnóstico, cirugía y archivos integrados bajo un mismo techo. Los documentos de constitución expusieron la visión en lenguaje sencillo. La estructura era de 4 pisos de ladrillo, moderna en cada detalle, ascensores eléctricos, iluminación eléctrica, calefacción de vapor,
Lavandería central. Para 1928, el Departamento de Rayos X generaba aproximadamente 5.000 placas al año. Cada placa se convertía en un registro permanente. Cada registro iba al sótano, a una sola sala, de aproximadamente 28 metros cúbicos de volumen, designada B30 y 1. La clínica atendía a 60.000 pacientes al año hacia 1929. Su archivo era su memoria. Su memoria era un arma química. La clínica medía todo excepto la sala misma. Los informes anuales contabilizaban admisiones, cirugías, placas expuestas y productos químicos consumidos. No contabilizaban la masa acumulada de nitrato en el edificio porque ninguna categoría del formulario estándar de contabilidad hospitalaria la pedía. Y en la misma renovación de 1921 que terminó el edificio, un plano mecánico de un contratista, una línea de tinta, archivada sin nada destacable en el Departamento de Edificación de la ciudad de Cleveland, desvió una tubería de suministro de vapor a baja presión de unos 7,5 centímetros de diámetro a través del techo de B30 y uno para llegar al conducto de la lavandería por el trayecto más corto disponible. La tubería fue elegida por la longitud del trayecto, no por la proximidad a lo que hubiera debajo. Bajo la carga matinal, su superficie corría en algún punto entre 90 y 150 grados Celsius. El estante superior del archivo estaba a unos 8 centímetros por debajo. 8 centímetros, 8 años. Una sola línea en un plano que ningún inspector marcó, porque ningún inspector sabía qué se colocaría más tarde debajo. El desastre se dibujó en 1921 y esperó a que el calendario lo alcanzara. El plano no fue el único documento que sabía. Para 1928, la química había sido completamente resuelta. En los laboratorios de investigación de Eastman Kodak en Rochester, el trabajo técnico interno confirmó que el material de nitrato envejecido, almacenado a granel, en condiciones cálidas, cerca de fuentes de calor, era propenso a la descomposición espontánea, liberando dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, monóxido de carbono y trazas de cianuro de hidrógeno. La química ya no era una teoría, había sido medida en cámaras de prueba. Se redactó ese año una circular técnica, describiendo el peligro de la película de rayos X almacenada a granel a temperatura elevada. La National Fire Protection Association ya estaba redactando la norma 40 para abordar la cuestión. Los archivos de los underwriters en Nueva York contenían datos sobre docenas de pequeños incidentes. La advertencia estaba archivada. Enviarla por correo a todos los hospitales de América habría alarmado a los clientes, invitado a la responsabilidad civil y suscitado preguntas sobre cada placa ya almacenada. La química estaba resuelta. La química no había sido enviada por correo. 6 meses después, el gas alcanzó el solarium del 4º piso en Cleveland. Un trozo de papel en Rochester ya sabía lo que estaba a punto de ocurrir casi 1,000 kilómetros al oeste. Llegaría demasiado tarde para importar, y llegaría según su propio calendario. Entre 1923 y 1929, las operaciones diarias en B30 y 1 se asentaron en una rutina perfecta. Los técnicos entraban por la única puerta, retiraban placas de estantes numerados, las devolvían al final del turno, apagaban la bombilla, salían. El olor a alcanfor era constante y nada destacable. Del mismo modo en que el olor a desinfectante en otras partes del edificio era constante y nada destacable. Las estanterías eran de madera, barnizadas una vez y nunca más. No había ventilador de extracción, una bombilla, una puerta. Los registros de trabajo no muestran nada inusual en 6 años de anotaciones. El testimonio del personal, prestado después bajo juramento, no describió nada inusual. Las máquinas más peligrosas son las que nunca se han roto. La sala era fiable. La fiabilidad es lo que parece la concentración antes de fallar. El martes 14 de mayo de 1929 terminó sin incidentes. El turno de noche barrió el pasillo. La caldera se apaciguó. La tubería se enfrió. La película esperó. El miércoles 15 de mayo de 1929 comenzó como uno cualquiera. Las calderas se encendieron al amanecer. La carga matinal de vapor se acumuló durante la hora del desayuno. Para finales de la mañana, aproximadamente 225 personas estaban dentro del edificio pacientes. Enfermeras, médicos, personal, 2 niños esperando en un pasillo de consulta externa, un repartidor descargando ropa de cama en la puerta trasera de servicio.
El Dr. John Phillips, cofundador, estaba en su oficina en uno de los pisos superiores revisando un expediente clínico. El Dr. George Cryle estaba en otra parte del edificio. La carga matinal de vapor alcanzó su pico. La tubería en B30 y uno alcanzó su temperatura superficial máxima. La película en lo alto de la pila, las láminas más cercanas al hierro, se mantuvo a 40 y 1 grado Celsius sostenidos, y luego subió más allá. La reacción autocatalítica comenzó en esas láminas superiores. Una lámina falló, luego 10, luego 100. Nadie estaba en la sala. Nadie vio cómo entraba el primer tinte amarillo en el aire. No sonó ninguna alarma. La clínica aún funcionaba. La clínica ya estaba muerta. De las 11 a las 11:04, el edificio hizo su propia labor contra sí mismo. El gas era más pesado que el aire en el punto de liberación, pero portaba elevación térmica por el propio calor de descomposición. Los huecos de los ascensores y las escaleras actuaron como conductos de tiro, succionando la nube hacia arriba, piso a piso, como si el edificio hubiera sido diseñado para distribuirla. El dióxido de nitrógeno se vuelve rojo parduzco en concentración y huele tenuemente a lejía y metal. El monóxido de carbono es incoloro e inodoro, y se une a la hemoglobina 200 veces más fácilmente que el oxígeno. El cianuro de hidrógeno impide que las células mismas usen el oxígeno en absoluto. Los 3 gases juntos atacaron la respiración en 3 niveles diferentes simultáneamente: la vía aérea, la sangre, la célula. No había defensa disponible para un cuerpo humano que llegara a tiempo. El Dr. Phillips se desplomó en su oficina a mitad de una frase. Una enfermera en el 3er piso describió un vapor que al principio confundió con vapor de un radiador, luego con humo, luego con algo para lo que no tenía palabra. Los sobrevivientes, en testimonios posteriores, describieron un vapor amarillo, no humo. Vapor, y la distinción acabaría importando más que cualquier otro detalle del caso. El Dr. Cryle, cerca de una ventana de la planta baja, la rompió con una silla y salió por ella. Entonces, un solo golpe seco y concuso rodó por el edificio una detonación secundaria de gas acumulado en una alcantarilla o en una cámara de servicio. Y las tapas de alcantarilla saltaron a 2 pisos de altura hacia la calle, esparciendo fragmentos de ladrillo por la acera y arrancando el toldo del edificio de enfrente. Hasta ese momento la historia había tratado sobre las llamas. Bóvedas construidas contra las llamas, códigos escritos contra las llamas, seguros redactados contra las llamas, aspersores, puertas, simulacros, todo contra las llamas. Casi no hubo fuego. El agente letal fue invisible al principio, inodoro al principio, y llegó a través de la ventilación que el edificio había sido cuidadosamente diseñado para proveer. La misma química que hacía de la película de nitrato un medio mejor que el vidrio, su oxidante autocontenido, su densidad molecular, la misma eficiencia que una vez había permitido al compuesto de Hyatt reemplazar el marfil y el carey, y una docena de otros materiales naturales, era exactamente lo que hacía que su fallo no fuera un incendio sino un ataque con gas. La fortaleza era el arma. La misma característica que la hacía útil la hacía letal. Para cuando se calculó el conteo final, incluyendo muertes retardadas por edema pulmonar en los días siguientes, pacientes que habían salido caminando del edificio solo para ahogarse en sus propios pulmones 48 horas después, 123 personas estaban muertas. No estaba ardiendo. Eso era lo nuevo y terrible. Los pacientes llegaban a otros hospitales de Cleveland a lo largo de la tarde, los pulmones inundándose, la sangre del color equivocado, la piel teñida de gris y azul. La causa aún no tenía nombre. Los teléfonos en la oficina del forense sonaban continuamente. En las morgues y salas de urgencias de Cleveland, entre el 15 y el 22 de mayo, el forense del condado de Cuyahoga, A.J. Pearce, abrió cuerpos y encontró edema pulmonar, metahemoglobinemia que volvía la sangre marrón chocolate, trazas de cianuro en los tejidos. Muchos de los muertos fueron hallados cerca de ventanas selladas, donde se habían desplomado intentando abrirlas, con los dedos aún enganchados bajo los rieles de hojas que no se habían movido en años. Los investigadores del Departamento de Bomberos de Cleveland fotografiaron el sótano, midieron el radio de los escombros de la detonación secundaria, calcularon los daños estructurales en las paredes del pasillo y contaron láminas de película por fardos. Aplicaron los únicos marcos que tenían marcos de códigos contra incendios, escritos para incendios que habían visto antes. Estudiaron la sala, no estudiaron la industria. La herencia de la bóveda cinematográfica había aterrizado precisamente como había sido sembrada.
Los investigadores contaron cadáveres cerca de las ventanas y nunca preguntaron qué rejillas habían sido selladas, nunca preguntaron qué gases habían sido liberados, nunca preguntaron qué advertencias habían sido archivadas y nunca enviadas. Midieron los escombros. Los escombros no eran el desastre. El forense Peirce, casi solo entre ellos, notó el tinte marrón en la sangre de las víctimas y ordenó pruebas de cianuro. Miró más allá del humo y vio la química. The Cleveland Plain Dealer publicó el desastre en su portada el 16 de mayo, describiendo la evacuación del edificio en detalle y la causa en términos vagos. Y casi 1000 kilómetros al este, la circular de Kodak seguía en un cajón en Rochester, inalterada, sin enviar. Ese verano, se convocó una investigación judicial en Cleveland. Siguió el interés federal. La circular técnica de Kodak, redactada el año anterior al desastre, fue presentada como prueba. Las temperaturas de almacenamiento se leyeron en voz alta en el acta. Los datos del umbral se leyeron en voz alta. El peligro específico de la concentración a granel de película de rayos X se leyó en voz alta. Funcionarios sobrevivientes de la clínica testificaron. Un representante de investigación de Kodak testificó. Se citó extensamente el borrador de la norma 40 de la NFPA. Las transcripciones suman cientos de páginas. El espectador de cualquier lectura razonable de esas transcripciones espera lo que viene a continuación: el ajuste de cuentas, la imputación, el sistema condenado, el diseño retirado por mandato legal. La investigación produjo documentación meticulosa y casi ningún rediseño. Se emitieron recomendaciones, no eran leyes. Ningún individuo fue hallado penalmente responsable. El sistema fue hallado lamentable. La palabra que recurría en los hallazgos era desafortunado. Los hospitales de toda América continuaron almacenando película de rayos X de nitrato en sus sótanos durante otros 20 años. La máquina fue documentada. La máquina no fue rediseñada. El registro estaba completo. Los archivos no se vaciaron. Entre 1930 y 1948, la norma 40 de la NFPA pasó por sucesivas revisiones. Se especificaron bóvedas ventiladas, puertas con clasificación contra incendios, monitoreo de temperatura, almacenamiento disperso en armarios de no más de 340 kilogramos cada uno, separados por tabiques con clasificación contra incendios. La American Medical Association emitió boletines en su journal. El American College of Surgeons emitió recomendaciones a sus miembros. El cumplimiento en muchos estados siguió siendo voluntario hasta la década de 1940 porque la autoridad legal para obligar a un hospital a reformar su sótano no existía en la mayoría de los códigos estatales. Los administradores de los hospitales reformaron lentamente, porque los presupuestos, no la química, marcaban el calendario. Un incendio hospitalario en Pensilvania en 1934, una bóveda de archivos en Pittsburgh en 1937. Otros incidentes de archivo a lo largo de la década de 1940, más pequeños, más silenciosos, recurrentes: una clínica de Nueva Jersey, un laboratorio de radiografía en Texas, un hospital de un condado del Medio Oeste cuyo nombre nunca llegó a un periódico nacional. Cada vez la química de Cleveland se repetía a escala menor. Cada vez la molécula hacía exactamente lo que había hecho en B31, y cada vez la respuesta era escribir un código local ligeramente más estricto en lugar de retirar el material. La reforma no retiró la molécula. La reforma solo la contuvo. El diseño estaba herido pero vivo, y lo que finalmente lo terminó no fue la seguridad, fue el libro de cuentas. En 1951, en Rochester, Nueva York, Eastman Kodak anunció la discontinuación comercial de la película de rayos X de base de nitrato y del material cinematográfico, reemplazada por triacetato de celulosa, película de seguridad. El anuncio de la empresa fue publicado en el Journal of the Society of Motion Picture and Television Engineers y en publicaciones especializadas de ambas industrias. La química del acetato era estable, no se autooxidaba, se encendía solo por encima de 425 grados Celsius. No liberaba óxidos de nitrógeno al calentarse. No generaba su propio oxígeno al arder. Para 1951, el costo de fabricación del acetato había caído por debajo del costo de fabricación del nitrato. El argumento económico que había llevado la base de nitrato de Reichenbach a todos los archivos hospitalarios de América en 1914, que el nitrato era más barato que el vidrio, fue el mismo argumento que ahora. Lo sacaba, en sentido inverso. El acetato era más barato que el nitrato.
Eso fue todo. 22 años después de que 123 personas murieran en 4 minutos en un sótano de Cleveland, el diseño fue retirado por aritmética, no por conciencia. Laboratorios independientes usaron las últimas láminas de nitrato a finales de la década de 1950. La última lámina comercial de película médica de nitrato fue expuesta en algún lugar de América sin ceremonia, en un pequeño laboratorio, en una tarde laborable que nadie se molestó en registrar. No hubo discurso de clausura, no hubo editorial de despedida, no hubo placa. La molécula que había matado a 123 personas en 4 minutos abandonó los sótanos de los hospitales en silencio, porque el precio mató a la molécula. La molécula sobrevivió a la investigación judicial, la molécula sobrevivió a las normas. La molécula sobrevivió a las personas que habían redactado las advertencias. En algún lugar bajo la calle 90 y 3 Este en Cleveland, la sala que una vez fue B30 y 1 está vacía de estanterías. Las paredes de hormigón permanecen. La única bombilla ya no está. La tubería de vapor ya no está. La estantería de madera ya no está. El tenue olor dulce y acre a alcanfor y éter ya no está. 70.000 láminas de memoria de pacientes ya no están. Ningún zumbido, ninguna calidez, ningún tinte amarillo en el techo. La sala está mecánicamente silenciosa, porque la química para la que fue construida ha sido reemplazada por una química que no necesita ser temida. No fue la seguridad lo que mató al diseño, fue la aritmética. La molécula sobrevivió a las personas. El precio mató a la molécula.